muy importante para todo el recorrido es que por favor no se separen del grupo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy les hemos traído esta parte de Barcelona de hace muchísimos años, se llama Sebastián. Vamos a acercarnos a ver si podemos hablar. Sebastián. Sebastián. ¿Quieres un poquito de vino, Sebastián? Parece que Sebastián está dormido. Lo que vamos a hacer es a ver un poquito los hábitos que tiene Sebastián y vamos a ver sus pertenencias. Aquí que tiene unas patatas gourmet. Sebastián. Una lata de atún. Una lata de atún, ¿eh, Sebastián? No sé, Sebastián. Vaya, vaya. Bueno, parece ser que es cierto eso que dicen que somos lo que comemos. Ya que no podemos hablar con Sebastián, lo que les voy a hacer es voy a leerles un poco la historia de Sebastián para que conozcan un poquito. Sebastián era un empresario de Almería. A los 25 años se trasladó a Barcelona y los problemas con la bebida se acentuaron. Su mujer... Aquí le vemos en la típica postura. ¿Estamos? Una enfermedad mental que lleva a la gente, sobre todo afecta a gente mayor y les lleva a acumular. Haciendo cosas de la basura. Vaya, qué bonito lo que acaba de encontrar, ¿eh? ¿No le gusta? Vaya. ¿Qué es eso? ¿Usted coge cosas de la basura? Suele ser gente bastante desconfiada, se le cuesta interaccionar con ellos y llegar a una comunicación. Vamos a intentarlo, ¿eh? ¿Y esto? Vaya, vaya, de cinturón. Qué bien, ¿eh? Qué bien. A reciclar, sí señor. Eso, este pesado. ¿Y su mujer? ¿Le lleva todo esto a casa su mujer? ¿Está contenta con esto? ¿Y sus hijos? ¿Podría usted enseñarnos algún objeto, algún tesoro que haya encontrado en este carro? ¿Alguna cosa así? ¿Nos puede enseñar alguna cosita? Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, que le vaya muy bien, ¿eh? Buenas tardes. ¿Siguen por aquí, por favor?
¿Qué? És el nostre. És especial aquest? Sí. Hello.